¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Seguramente no voy a abrir un instante los micrófonos para que nos podamos saludar si queremos. Y si quiere alguien saludar, comentarnos algo antes de comenzar la charla, acá estamos. Buenas noches. Luisito, ¿qué tal? Buenas noches. Rosa, amenazó y cumplió. Buenas noches, Jorge. Buenas ¿Cómo va noches. tanto tiempo? Gracias por permitirnos aprender hoy. Empezó a Muchas llover gracias. acá en Castelli, así que por eso se escucha mucho ruido. Ah, está bien, está bien. Ah, está entrando gente de Misiones. Ayer estuve en una reunión con ellos, ¿no? Sonia, Rodrigo, Soledad. Sí. Jorge, ahí Jolie Hein de Misiones, ella fue jefa de enfermera mucho tiempo en Alén Posadas Ajá. y con testimonios terribles, así que es una gran líder que tenemos ahí en Misiones. Bueno, al final vamos a ver si les permitimos o llenamos esta capacitación con una buena cantidad de buenos testimonios, ¿no? Bueno, el video que veían hasta hace un ratito es la nueva carga de videos que tiene creciendo en la plataforma, ¿no? Aquellos que no hayan hecho el curso de nutrición de Creciendo, les recomiendo que lo hagan porque está lleno de estos videos. Son mucho más completos que los anteriores, son mucho más específicos y se genera una especie de posibilidad de que nosotros podamos avanzar o estudiar mejor el producto. Es más, van a darse cuenta esta noche que mucho del material inicialmente lo saqué de los videos de Creciendo. Obviamente lo amplié, pero básicamente me guié por los videos de Creciendo, ¿no? Igualmente eran muy generales lo que hacía, pero ahora están muy, muy buenos. Así que les recomiendo que se certifiquen en nutrición de Creciendo. Recuerden ustedes que cuando terminan un curso de Creciendo, les da la posibilidad de descargar un certificado, ¿no? Esos certificados son bastante interesantes porque primero nos permiten, está el curso, está el aprendizaje, pero por el otro lado está la posibilidad de que nosotros incluso con ese tipo de certificados nos genera cierto currículum que nos va a ayudar mucho en la distribución de los productos, ¿no? Recuerden ustedes algo, regularmente no hay una empresa que eh, genere esta estructura. O sea, Creciendo es una herramienta única, no existe una empresa de venta directa que tenga la estructura como la que tiene Creciendo, así que aprovechenla. Es más, piensen ustedes en algo, van a encontrar cursos de venta, cursos de relaciones humanas, cursos de difusión, etcétera. Y la cuestión interesante es que es todo gratis, está ahí, ustedes lo pueden usar o no lo pueden usar, eso lo deciden ustedes, ¿no? Pero a veces es absurdo que uno incluso llegue a pagar cursos cuando en realidad el puntapié inicial lo tendría que tener en Creciendo, que es gratis. A mí me ha permitido llegar mucho a entender muchas cosas, sobre todo los productos. Hay cursos de cosmética, hay cursos de automaquillaje. Les recomiendo que entren a Creciendo, no, en realidad no los va a defraudar, ¿no? Bien, buenas noches a todos. Aquellos que no tenemos el gusto de conocernos, mi nombre es Jorge Bastías, estoy en Omnilay hace muchos años. Entré porque mi mujer tenía fibromialgia, yo estaba sin trabajo, siempre digo lo mismo. Hay tres cosas interesantes que me pasaron en la vida, o cosas buenas que me pasaron en la vida. No tenía trabajo, mi esposa estaba enferma y estábamos a punto de separarnos. Gracias a eso logré estar acá, saber de los productos, beneficiarme de ellos y beneficiarme de todas las características que tiene la empresa, ¿no? Eso me permitió, por ejemplo, desarrollar algo que a mí siempre me gustó. Yo vengo de una familia, más o menos para que ustedes tengan en cuenta, mi bisabuela era
meicas, como le llaman en la zona del sur de Chile, ¿no? Una especie de chamana, de médica curandera, ¿no? Entonces, durante toda, digámoslo así, toda mi familia ha estado muy apegada a la medicina natural, a las infusiones, al uso de herramientas, entre comillas, no convencionales, ¿no? Entonces, como que viene una inquietud en torno a ello, ¿no? Inquietud que nosotros hemos podido desarrollar. Yo tengo una sola hermana y tengo un solo sobrino por parte de mi hermana. Y lo curioso del caso, para que vean ustedes cómo está tan arraigado eso de la salud y la medicina en nuestra familia, mis dos hijos son médicos. Uno es cirujano plástico en el Garrahan, en el Hospital Garrahan de Buenos Aires. El otro es cardiólogo en el Hospital Central de la Fuerza Aérea, acá en la Argentina, para aquellos que no son de Argentina. Y mi sobrino es jefe de enfermería en un hospital, en una clínica en Chile. O sea, tengo prácticamente toda mi familia metida dentro de mi descendencia metida dentro de la salud. Lo interesante del caso es que incluso las parejas de mis hijos también son médicos, así que estoy rodeado por todos lados. Y eso a mí me ha permitido, por ejemplo, siempre me gustó el tema, ¿no? Y eso me ha permitido, el hecho de participar dentro de OmniLife me ha permitido encontrar no solamente herramientas para aprender de los productos, sino que también herramientas para difundir lo que voy aprendiendo, ¿no? Básicamente porque en realidad nosotros lo que necesitamos es entender que estamos en un mundo que nunca existió. O sea, y no me refiero a lo tecnológico, me refiero al ambiente, a los estados emocionales, a las interrelaciones humanas, a las comunicaciones, etc. Y como este mundo nunca existió, muchos de los parámetros que este mundo tenía ya no sirve más. Vean ustedes algo, nosotros nos hemos aprendido a relacionar de otra forma con las redes sociales. Imagínense que la gente está formando parejas por contactos virtuales. Nosotros incluso ganamos dinero usando las redes sociales y la virtualidad, ¿no? Cada vez todo está volcándose a la virtualidad y la gente está dándose cuenta de que hay un cambio. Lo que pasa es que todavía no se da bien cuenta. Entonces, por ejemplo, todavía hay personas que andan buscando el trabajo seguro, por ejemplo, que existió hasta nuestros padres, tal vez hasta nuestros abuelos, donde la persona entraba a una empresa y se jubilaba en la empresa. Hoy en día ni siquiera, en 5 años no sabemos ni siquiera si la empresa va a existir, ¿no? Pero siempre la persona anda detrás de un trabajo seguro porque eso es lo que tiene en la cabeza. Por el otro lado, tenemos el problema de la salud. Muchas veces, por ejemplo, se da mucho en la Argentina que todavía la gente cree que la salud es un problema del Estado, cuando en realidad la salud es un problema nuestro, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el que sufre somos nosotros, no una estructura gubernamental. Y que tenemos que, por ejemplo, tenemos que buscar salud. Y hay un problema serio, porque la gente no entiende que mantener la salud es caro y recuperarlo es carísimo. ¿Y qué es lo que hace? Establece conceptos filosóficos absurdos. A mí me llama mucho la atención que la gente le pida vocación a los médicos y a los veterinarios, ¿no? Entonces dice, no, ¿cómo el médico me va a cobrar? ¿Estudió para eso? ¿Es su profesión? Es como si le pidiéramos al albañil que nos levantase la casa y que no nos cobrase. Hay personas, por ejemplo, que les encantan los animales. Y van y encuentran un perrito en la calle con alguna herida, van y lo llevan al veterinario. Y después dicen, y el veterinario encima me cobró. ¿Qué quiere? ¿Que haga caridad con la plata del veterinario, con el tiempo del veterinario? No, si usted va a hacer caridad, hágala completa. Y ese veterinario estudió y se gana la vida a través de eso. Entonces, ese tipo de conceptos todavía queda arraigado en nosotros. Lo mismo pasa con la comida. Nosotros estamos demasiado arraigados con conceptos de la alimentación. O sea, por ejemplo, decimos comer saludable. ¿Y a qué le llamamos comer saludable? Hay gente, por ejemplo, que todavía cree que los cereales, los copos de maíz que se ponen al lado del yogur es sinónimo de buena alimentación. Y no es así. Ya no es.
sinónimo de buena alimentación. Hoy en día una persona que come un yogur con cereales lo que está haciendo es comiendo comida chatarra. De otra manera, pero comida chatarra, con cargas de glucosa altísima, sin ningún tipo de beneficio nutricional, o muy poco en la mayoría de los casos. Pero sin embargo la persona cree que se nutre bien porque comió yogur con cereal. O a veces le preguntamos a una persona, ¿desayuna? No, dice, yo me tomo un muy buen desayuno. Me preparé un café con leche y me comí 3 tostadas con mermelada. Si nosotros analizamos eso que hizo, en realidad comió, pero no se nutrió, no se alimentó. La harina blanca, las harinas refinadas, son comida, pero no son nutrientes. No nutren, no generan impacto nutricional o benéfico dentro del organismo. O sea, la persona lo que hace es comer, pero no se nutre. Entonces, lo que vamos a ver esta noche es uno de esos tantos mitos. Vean ustedes, por ejemplo, que las personas piensan que porque el producto dice light en la etiqueta, ya es bueno. O porque el producto dice orgánico, ya necesariamente tiene que cumplir toda una serie de funciones que no necesariamente las cumple. Entonces, hay imágenes, por ejemplo, que están íntimamente relacionadas con la moda. ¿Y quién impone la moda? Las publicidades. Entonces encontramos personas que incluso creen que el agua saborizada es mejor que el agua. No, yo tomo agua saborizada. ¿Y eso qué significa? En el fondo significa que tomo una gaseosa desvanecida, sin gas. Pero más que hidratar, deshidrata. Entonces, se nos va llenando la cabeza de una serie de conceptos que hacen que nosotros los asumamos como, por ejemplo, como saludables, y con el tiempo comenzamos a tener problemas nutricionales y no sabemos a qué se debe. Vean ustedes algo, la imagen de un alimento nutricional a veces está relacionada con un sándwich que lo único que tiene de verde es una lechuga en el medio. Y la persona piensa que porque la lechuga está en el medio del pan, ya es más saludable. Sí, es más saludable que si no tuviera la lechuga, pero no es saludable. Entonces, ¿qué pasa? Esto, ¿qué hace en definitiva? Hace que nosotros nos cueste entender que desde la más tierna infancia se van generando hábitos que después cuesta mucho sacarlos. Y que nosotros incluso fuimos generados con ciertos hábitos, aquellos que tenemos mucha más edad del promedio. Y sabemos que cuando chico la idea de salud era la gordura, gordito, sanito. Hoy en día la idea de salud es la delgadez. No, está flaco, está conservado, está bien en el peso, está sano. Y ni una cosa ni la otra. O sea, no significa que debemos estar gordos para estar sanos, ni estar flacos para estar sanos. La salud no necesariamente está implicada en el aspecto físico o en la cuestión física. O sea, una persona delgada no necesariamente está sana. Entonces, vean ustedes lo que pasa, por ejemplo, con las personas con la hipertensión. La hipertensión no se sabe por qué se provoca. Lo que se sabe, algunos efectos que la hacen más, digámoslo así, la hacen más prevalente. Qué sé yo, el consumo de sal, el sedentarismo, el alcohol, la trasnochada, etc. Pero en definitiva, ¿por qué se produce? No se tiene idea. Se achaca a cuestiones de estrés, se achaca a cuestiones de problemas de alimentación, etc. Pero no hay una cuestión cierta que diga, este elemento es el que produce la hipertensión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy de lo que vamos a hablar es del inicio de cómo se inicia la vida y cómo muchas de las cosas que nosotros tenemos en estos momentos están íntimamente relacionados con que muchas de las enfermedades o problemas que están existiendo en los niños de hoy están basados ya en el proceso prenatal. ¿Por qué? Vean ustedes, por ejemplo, que hay personas, mujeres que quedan embarazadas y en el embarazo lo que ven es lo siguiente, piensan que si fuman, el hecho de dejar de fumar durante el embarazo no perjudica al hijo. Y en la práctica no lo perjudica tanto, pero lo perjudica porque obviamente todo el proceso de fumar anteriormente inevitablemente genera problemas durante el embarazo. Por ejemplo,
O aparecen personas que piensan que porque se embaraza tienen licencia para comer cualquier cosa. Entonces, ese tipo de cosas lo que hace es obviamente generar una serie de inconvenientes en el desarrollo del bebé y en el desarrollo de su propio embarazo. Ahora bien, ¿esto qué significa? Básicamente esto significa lo siguiente. Lo primero que vamos a ver es, vean ustedes este elemento que es interesantísimo. El cerebro de un niño pesa casi 1 kilo cuando nace. Y en la adultez pesa apenas 200 gramos más. ¿Esto qué significa? Significa que el cerebro está en potencial, es potencial ya en el momento en que es niño. ¿Está? Entonces, ¿por qué es importante la nutrición en ese momento? Es importante porque de eso dependen las comunicaciones neuronales que haga el niño. El principal referente que existe en la Argentina sobre eso es el doctor Abel Albino. El doctor Abel Albino dice lo siguiente: tenemos que proteger los 275 días de embarazo, más los 365 días del primer año y los 365 días del segundo año, porque en ese momento es allí donde se forma el 80% del cerebro que el niño tendrá en la adultez. Hay comunicaciones neuronales que se establecen durante ese periodo que si no se hacen en ese periodo, no se hacen nunca más. O sea, si una madre, por ejemplo, no es consciente de su nutrición y no es consciente de la nutrición de su hijo durante los 2 primeros años, va a tener el resto de la vida ciertas carencias, cierta deficiencia que va a estar directamente relacionada con el nivel de mala nutrición que tuvo en ese momento. Entonces, es fundamental que nosotros entendamos que la nutrición infantil no comienza cuando el niño nace, comienza cuando la mujer está embarazada. Y lo curioso del caso es que hay muchos elementos que no son vistos por la persona, básicamente porque nosotros no tenemos una conciencia arraigada con respecto a nuestra salud. Nosotros regularmente fuimos educados para que un problema, aunque fuera nuestro, lo asumiera otra persona. De ahí donde sucede que, por ejemplo, el gobierno se tiene que hacer cargo de mi salud, el policía se tiene que hacer cargo de mi seguridad, el médico se tiene que hacer cargo de mi salud, qué sé yo, el electricista se tiene que hacer cargo de las instalaciones eléctricas, etcétera. O sea, siempre aparece el otro. La maestra se tiene que hacer cargo de la educación de mis hijos, cuando la realidad es que el primer responsable de lo que es nuestro somos nosotros. Yo soy responsable directo de mi salud, soy responsable directo de mi seguridad, soy responsable directo de mi educación, pero por lo tanto también soy responsable directo de la salud, la seguridad y la educación de mis hijos. O sea, el primer responsable somos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando esto no se entiende, el proceso que se provoca es que se genera mucha incertidumbre. Y esa incertidumbre las personas regularmente no saben cómo manejarla porque el eje de la incertidumbre está mal puesto. O sea, ¿qué significa esto? Significa que regularmente a las personas les cuesta mucho entender que se tienen que hacer responsables de su salud. O sea, dice, por ejemplo, que tienen un problema con algún dolor. Si fuiste al médico, ¿qué te dijo? Me dijo que podía hacer tal cosa. ¿Te dejó de doler? No, me sigue doliendo, voy a otro médico. Y después yo hago esta apología de los médicos que nos sirven, etcétera, etcétera. Pero el problema fundamental es saber cuál es mi dolencia, ¿no? No el remedio que me dan. Porque, es más, en una ocasión, uno de mis hijos me contaba que dentro del proceso placebo, hay personas que sienten que los médicos son buenos o malos de acuerdo a la cantidad de los medicamentos que le dan. Y muchas veces los médicos le dan medicamentos a las personas simplemente para una cuestión de placebo mental. Ah, no, se ocupó de mí y me dio determinado medicamento. Voy a ver si me hace bien y capaz que no lo necesitaba.
¿no? Pasa, por ejemplo, ahora ya no pasa tanto porque hay más información, pero antiguamente la persona iba con gripe y le daban antibióticos. ¿Y qué tiene que ver los virus con los antibióticos? Absolutamente nada. Los antibióticos son antibacterianos, no son antivirales. Pero la persona salía chocha diciendo, no, me dio estos antibióticos y me los tengo que tomar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso hace que en el terreno estrictamente de la responsabilidad, hay cifras que son preocupantes. Miren, en la Argentina solo el 33% de los bebés reciben lactancia materna, exclusiva en los primeros 6 meses de vida. El promedio mundial es el 40%. Las razones pueden ser muchas, laborales, de salud o simplemente porque la persona no quiere amamantarlo, pero hay un hecho concreto. En los años 70 y 80 hubo como una tendencia a nivel mundial de suponer que no era conveniente darle leche materna a los chicos. ¿Y cuál era la explicación? La higiene, ¿no? A partir de los 90 se descubrió que las leches maternizadas, dadas del principio, uno de los problemas que generaban, o sea, era que tenía mucho suero de leche de vaca. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El suero de leche tenía una enzima que era muy parecida a las enzimas pancreáticas. Y el cuerpo no reconocía la enzima de la leche como un elemento externo, entonces la atacaba, pero terminaba atacando también las enzimas propias y generaba un tipo de diabetes infantil. Esa es la razón fundamental por la que se sacó las leches maternizadas en la primera parte de la vida de los chicos. ¿Que por qué se había puesto? Simple, por negocios. Así como ustedes ven, por ejemplo, en muchos hospitales, que el negocio de los hospitales son las cesáreas, muchas de ellas no son necesarias, por una cuestión de negocios, nada más que por eso. Y se sacó porque obviamente las cifras eran alarmantes. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Ha sucedido que vean ustedes que los médicos por todas las formas posibles están tratando de decirle a la madre que amamante, que amamante, que amamante, que amamante. ¿Por qué? Porque es la mejor fuente de nutriente, sobre todo los primeros 6 meses. Tendría que ser los primeros 18 meses, pero regularmente que sea los primeros 6 meses ya es algo, ya es bueno, ya es benéfico. Ahora, ¿qué otra cosa es interesante? Dice que los niños de 0 a 5 años tienen un exceso de peso que alcanza el 13,6%. Estos son datos de UNICEF. ¿Qué implica esto? Implica, por ejemplo, que niño gordo, adolescente gordo, joven gordo, hombre gordo o adulto gordo. ¿Por qué? En esta parte de la formación es muy interesante. El único sabor que tienen los chicos absolutamente incorporado y está relacionado con la leche materna es el dulce. ¿Está? Entonces, es lógico que el niño no quiera comer nada que no sea dulce. Es lógico. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que si los padres se dejan guiar por el gusto del niño, los llenan de dulces. Y ese es el problema que tienen. Y después quieren revertir el problema nutricional a los 9, 10, 11 o 12 años, cuando los chicos tienen problemas de estreñimiento, tienen problemas digestivos, etcétera, porque van al pediatra, el pediatra dice, no, tiene que comer fruta, tiene que comer verdura, pero tiene toda la historia de su vida, aunque sea corta, está basada en no darle esos elementos. ¿Y por qué pasa con la comida chatarra, por ejemplo? Básicamente por el glutamato monosódico, que es un estimulante del sabor, que lo van a encontrar ustedes en todo lo procesado. ¿Eso qué hace? Genera una cierta adicción que con el tiempo se transforma en adicción a los carbohidratos. Entonces, imagínense ustedes vean que cada vez que las personas consumen algo, siempre saben mejor. Y la pregunta es ¿por qué? Por el glutamato monosódico, o jujame, como lo llamaban los japoneses, porque en realidad es un producto que se sintetizó en Japón en el año 1912, una cosa así. Después fue tomado por los norteamericanos durante la
la Segunda Guerra Mundial y pasó a la industria de los alimentos. Entonces todos los alimentos tienen ese resaltador de sabor. Y el problema es que una de las características que tiene es que provoca adicción a todo lo que tenga eso o sea dulce. O sea, es la base fundamental de la adicción a la comida chatarra. Otro dato que es interesante es este. Este es un estudio del Garraham que dice que veganas y vegetarianas como madres generan riesgo neurológico en sus hijos por la falta de suplementación de vitamina B12. Hay un hecho que es interesante para entender. El vegetarianismo, el veganismo, etcétera, uno puede establecer pensamientos filosóficos, ¿no? Yo en la práctica no soy ni vegano ni vegetariano, soy omnívoro. O sea, consumo carne, pero no consumo todos los días carne. Que ese es el problema. O sea, consumir todos los días carne es altamente perjudicial, sobre todo para las personas que tienen problemas de dolores articulares y eso. Pero el veganismo sin conocimiento, simplemente por una postura filosófica o hasta pseudo religiosa, tampoco sirve. O sea, básicamente, si la persona no tiene un conocimiento acertado y cambia simplemente por una cuestión emocional, cambia las proteínas animales por carbohidratos, lo más probable es que termine enfermo. Y el gran problema es la vitamina B12. La falta de vitamina B12 es un hecho muy caótico, porque la falta de vitamina B12 genera, primero, anemia, ¿no? Porque no permite, la vitamina B12 es el catalizador que permite que el hierro se fije en nuestra sangre. Segundo, la vitamina B12 es fundamental en la comunicación entre los neurotransmisores y las neuronas con los terminales nerviosos. Entonces, las personas pueden tener problemas de comunicación con las diferentes extremidades del cuerpo y tienen problemas en la memoria de corto plazo, ¿no? Una de las características más comunes es que la persona, por ejemplo, esté viendo un programa de televisión, le preguntemos qué está viendo y diga cosas como, y no sé, la tengo puesta para que me haga compañía. Y alguien te puede decir, sí, sí, la puso nada más que por eso. No, es que simplemente no tiene la capacidad de tener atención, básicamente porque la vitamina B12 tiene que ver con la atención de la información. La falta de vitamina B12 genera muchos problemas de concentración, genera problemas en los chicos, genera problemas de concentración en el estudio, etcétera. No es solamente la vitamina B12, prácticamente todo el complejo B y sobre todo la falta de colina, que ya vamos a hablar un poco de ello. Luego, vean ustedes que hay datos que dicen que también los menores de 5 años tienen, por el otro lado, por eso les decía anteriormente que no tiene que ver ni la gordura, digámoslo así, ni estar flaco, tienen que ver con el principio de salud, ¿no? Vean ustedes que existe casi un 8% a nivel nacional de chicos que tienen baja talla. Un 1,7 tiene bajo peso y emaciación tienen un 1,6. Emaciación es la forma elegante de decir pre-desnutrición, ¿no? Si piensan ustedes que 1,6% en un país que tiene tantas posibilidades con la alimentación es demasiado. Otro elemento interesante es este. Bueno, esto lo habíamos visto, que el exceso de peso alcanza el 13,6%. Ahora, la pregunta que surge como lógica es ¿por qué se produce esto? Perdón. Me fui para atrás. Primero, una de las características comunes es el sobrepeso en la familia. O sea, hay una cosa que es interesantísima, y tengo un amigo que hace medicina china, y él siempre dice lo mismo, ¿no? Dice, cuando le hablan de la diabetes hereditaria, él dice, lo único que tiene de hereditaria la diabetes es la herencia de cómo cocinaba tu mamá con respecto a cómo cocinas vos.
O sea, mucho de lo que nosotros consideramos hereditaria no tiene que ver tanto con la genética y sí tiene mucho que ver con lo fenotipo, o sea, con lo educativo. Es común que, por ejemplo, si una persona, sobre todo en el caso de las personas que cocinan, si no comió, por ejemplo, ensalada de hinojo cuando chico, es muy poco probable que la coma cuando grande. Y es muy poco probable que la coman sus hijos. Si una persona se alimentó permanentemente con comida chatarra, lo lógico, lo común es que sus hijos continúen con esa característica. Yo me acuerdo siempre de una anécdota que me contaba mi hijo cuando estaba estudiando. Dice que estaba en clase de pediatría y el médico estaban viendo atención en emergencias de hospitales, ¿no? O sea, lo que debían hacer durante una emergencia. Entonces era emergencia pediátrica. Entonces el profesor les decía que cuando preguntasen qué come el niño, se asegurasen que comiesen de todo, pero preguntasen además qué come. Entonces el ejemplo que daba era este. Decía que él había estado, el profesor, estaba en una guardia y en un momento determinado llegó un chico con una gripe tremenda y todo lo demás y él obviamente lo revisó y empezó a llenar la ficha clínica. Entonces le dice a la mamá, mami, su hijo, ¿qué come? No, no, doctor, come de todo. Ah, dice el médico, como tenía cierta experiencia, dice, ¿y qué fruta come? ¿Qué fruta le gusta más? No, doctor, no come fruta. ¿Y verdura? ¿Qué verdura? No, no, doctor, no come verdura. Ah, entonces, ¿qué come el niño? Entonces dice, milanesita, papita, chisito, salchichita. Encima mucha de la gente que come comida chatarra le pone elita como para decir que está comiendo menos, ¿no? O sea, se come, qué sé yo, 1 kilo de milanesita y cree que es menos, nada más que por poner el diminutivo. Entonces, ¿qué es lo que queda claro? Que muchas veces a nosotros decimos comemos de todo, pero es de todo lo que comemos siempre, que no es el todo. Entonces, muchas veces las personas comienzan a tener problemas de sobrepeso ya con los padres y se heredan a los hijos, pero no por una condición genética, sino por conductas gastronómicas, ¿no? Otra de las cosas que sucede es usar la comida como premio, ¿no? Si haces tal cosa, te compro un chupetín. Si haces tal otra cosa, te compro un chocolate. Si haces tal otra cosa, te compro... Entonces, digámoslo así, perdónenme lo que voy a decir, ¿no? Pero van amaestrando al hijo con premios. Entonces, ¿qué se acostumbra el chico? Se acostumbra a hacer las cosas bien por el estímulo de azúcar que le estamos dando y no hacer las cosas bien porque tiene que hacerlas bien. Otro de los elementos es obviamente la abundancia de comida chatarra en la casa. Piensen ustedes, por ejemplo, que si permanentemente tenemos determinadas cantidades de cosas, embutidos y ese tipo de cosas en nuestro hogar, y venimos cansados porque trabajamos o por lo que sea, lo lógico es que tendamos a sacar eso. O sea, una persona cansada le cuesta mucho prepararse una ensalada. Pero una persona cansada llega a la casa, corta un pan, saca 2 o 3 fetas de fiambre, 2 o 3 fetas de queso y ya entre comillas se armó su comida. El problema es que eso le dio de comida al intestino, o sea, llenó el intestino, pero no nutrió al organismo. Entonces, si ese tipo de costumbre, o sea, obviamente ese tipo de costumbre también se tiende a heredar. Otra de las características es, por ejemplo, pensar que nuestros hijos son especiales. Esta es una característica muy notable, ¿no? ¿Qué significa eso? O sea, muchas personas ocultan falencia con cosas como, no, ya va a aprender, ya mi hijo va a aprender a comer. No, si es reinteligente, ya se va a dar cuenta. No, porque son costumbres. ¿Se entiende? Entonces, nosotros tenemos que, la única manera de manejar un hábito es creando otro hábito. ¿Por qué? Porque nuestra mente y nuestro cuerpo se asigna a hábitos.
vive por hábitos. Piensen ustedes en algo, la cara que nosotros ponemos en el espejo a las mañanas cuando nos levantamos es siempre la misma, hasta que nos demos cuenta de la cara que ponemos y la cambiemos. Y tal vez creemos otro hábito, pero regularmente tiene que ver con hábitos. Entonces, por ejemplo, si la persona tiene el hábito de simplemente no desayunar a la mañana, va a tener ese hábito hasta que vuelva a desayunar. O si tiene el hábito de desayunar a la mañana, lo que él considera que es el gran desayuno, que es la taza de café con leche con la tostada con mermelada, hasta que no entienda, hasta que no vea la información necesaria que le indique que eso es una carga nada más que de carbohidratos, y que se lo tomó en ese momento y a las 2 horas va a andar buscando más carbohidratos. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que se tiene regularmente es el impacto de la glucosa a la mañana. Vean ustedes algo, la mayoría de la gente tiende digámoslo así, por falta de tiempo, no desayuna, entonces toma 3 mates y una masita. Pero ustedes van a cualquier organismo público a las 11 de la mañana y en los escritorios está llena de factura, de galletitas, de bizcochitos, impactos de carbohidratos, que obviamente los va a llevar a otros impactos de carbohidratos y la persona va a estar comiendo 3, 4, 5 veces al día nada más que carbohidratos. Y que obviamente el carbohidrato, el gran problema que tiene, que es la base digámoslo así, de que nuestro peso se descontrole. Adictos a la tecnología. ¿Cuántas veces escuchamos a personas que dicen, no, yo estuve toda la tarde, me compré un paquete así de pochoclos, me senté y me vi toda una serie de Netflix? O llega a tal o cual lado, busca la forma de ver su celular. Recuerden ustedes algo, el último estudio indica que el 84% del tiempo que nosotros estamos pegados a la tecnología, estamos perdiendo el tiempo. Y solamente el otro 16% estamos haciendo cosas útiles, ¿no? Ese es el último estudio, ¿no? No tener horario de comida también afecta mucho, ¿no? Por ejemplo, es muy común en los docentes darse cuenta de que llegan chicos a la escuela a la mañana que no han desayunado. Y obviamente, ¿qué es lo que sucede cuando una persona no genera un hábito de alimentos o se salta alimentos? Después llega con una voracidad impresionante. Y lo otro, ser víctima de la publicidad. Recuerden algo, hoy en día la alimentación saludable está de moda. Entonces todas las empresas están buscando la forma de establecerse a la moda de la alimentación saludable. Entonces, por ejemplo, nos ponen galletitas, por ejemplo, con semillas. Y uno cuando ve la carga de grasa que tienen las galletitas, no tiene nada de saludable. Es una bola de grasa con 3 semillitas de chía arriba, nada más. Dice, ¿cómo subo tanto de peso si yo como galletitas con chía y con semilla de lino? Sí, pero ¿y el resto qué es? O cosas, qué sé yo, gente que piensa que comer milanesa de soja todos los días lo hace más saludable y después no entiende por qué tiene problemas en la glándula tiroides o por qué tiene tantos desequilibrios hormonales. Entonces, hay muchas cosas. Y mire, hay un estudio que muestra que la persona, cuando ve una etiqueta de color verde y naranja, o verde con naranja, la persona como que tiene más confianza. Y si ve palabras como light, bajo en algo, las considera más beneficiosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, lamentablemente, es como decía la escritora del libro Mal Comido, el 85% de la comida que se nos ofrece en los supermercados no es comida, no es alimento. O sea, vean ustedes lo que sucede, es tremendo. Ahora bien, vean ustedes este tipo de ranking que lo saqué de la Universidad Maimónides, que es una de las universidades que más estudia el fenómeno de la nutrición en la Argentina. Esas son las deficiencias nutricionales. En los niños, la falta de zinc es el 11,6%.
y en las embarazadas es el 52%. O sea, el 52% de las embarazadas en la Argentina tienen deficiencia de zinc. El 66% tiene deficiencia de vitamina A. Entonces vean ustedes una tontería que sucede mucho, ¿no? Que es la siguiente. Regularmente la vitamina A, si no es micelizada como la que nosotros usamos, si la persona consumiera mucha vitamina A, se puede establecer hipervitaminosis. ¿Está? Ahora piensen ustedes algo, ¿cómo se va a establecer hipervitaminosis si más de la mitad de la población argentina tiene deficiencia de vitamina A? No tiene lógica. Es más, la gente le tiene miedo al término. Vean ustedes, busquen en las noticias en internet a ver si muere alguien por exceso de hipervitaminosis. Y sin embargo, en Estados Unidos, nada más que por medicamentos mal recetados, mueren más de 300.000 personas. ¿Qué otras cosas tenemos acá? Vean ustedes, la vitamina B12, que es tan importante para la comunicación neurológica y tan importante para la fijación del hierro, una de cada 4 mujeres embarazadas no tiene suficiente cantidad de hierro. Ahora se entiende, por ejemplo, por qué es tan común en la embarazada la anemia. Y comienza, por ejemplo, a suplirse con hierro, que regularmente las formas comunes de hierro que se usan son sulfato de hierro, que genera muchos problemas digestivos, porque es muy duro y muy pesado para el organismo. Y vean ustedes esto. Decíamos, falta de hierro. Vean ustedes, el 52% de la embarazada tiene problemas con el consumo de hierro. En los niños es menos, ¿no? El 11,6. La vitamina D, que está tan de moda ahora, o se puso de moda gracias al COVID, vean ustedes, 25,6. Una de cada 4 mujeres embarazadas tiene deficiencia de vitamina D. Entonces, ¿qué va a provocar eso? La falta de vitamina D impide la fijación del calcio en los huesos, se descalcifica. ¿Y qué es lo que sucede? Con un embarazo comienzan a perder los dientes. Entonces se dice, no, el embarazo me produjo problemas de pérdida de piezas dentales. Lo más probable es que la pérdida de piezas dentales esté por la deficiencia de calcio y de vitamina D que la persona tenga. ¿Y por qué? Porque el bebé necesita eso. Y hay un hecho que es muy, muy, muy interesante. En la Argentina no hay datos con respecto a la cantidad de yodo. ¿Y por qué es importante esto? El yodo es la base, es un nutriente base para el desarrollo cerebral del niño. Muchos problemas de partos, de chicos con problemas cerebrales, parálisis cerebral, problemas motrices, problemas cognitivos, deficiencias cognitivas, etcétera, están basados en el poco absorción de yodo que tiene la madre durante el embarazo. En otros países, por ejemplo, así como acá se trata de medir en la mujer la cantidad de consumo de ácido fólico y la cantidad de hierro que consume regularmente durante el embarazo, en otros países como Australia, Estados Unidos y Europa, también se mide el consumo de de yodo. Entonces, ¿por qué? Porque es fundamental para tener un embarazo saludable. Pero si ustedes se dan cuenta, uno de los problemas más serios es este. Estos también son de la Universidad Maimónides. Es que el porcentaje de mujeres que conocen los alimentos que favorecen a la absorción del hierro es apenas el 20%. O sea, 2 de cada 10 mujeres nada más saben qué alimentos debe consumir para tener absorción del hierro. Y el porcentaje de mujeres embarazadas que cumple con la suplementación del hierro es el 56%, o sea, prácticamente la mitad. Entonces, ¿eso qué significa? Lo más probable es que todo ese tipo de cosas se transmitan, digámoslo así, después del nacimiento del bebé, ya el bebé traiga determinadas carencias nutricionales, básicamente porque la madre tenía esas carencias nutricionales. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Se trata de suplir, ¿no? Y una de las características que ha sido común en nuestra civilización occidental es el consumo de leche de vaca. Obviamente ya está seriamente cuestionado el consumo de esta leche y se sabe que en realidad son más
los problemas que provoca, que las posibilidades que tiene, pero no es en sí mismo por la leche en sí, sino porque lo que a nosotros, digámoslo así, nos venden como leche, es la industrialización de la leche. O sea, vean ustedes, por ejemplo, aquellos que estamos más cercanos al campo, o por lo menos conocemos la leche al pie de la vaca, sabemos que no se parece en absolutamente nada a ese líquido blanco que se vende en los supermercados, donde está carente de un montón de cosas, de un montón de nutrientes. Es absurdo pensar que, por ejemplo, ustedes encuentran leches fortificadas con calcio. ¿Cómo se entiende eso? Si se supone que la leche de vaca es una fuente, valga el término, fundamental de calcio. ¿Cómo va a estar fortificada? ¿Qué significa fortificada? Significa que le echaron más de lo que había. ¿Por qué le tienen que echar más? Y porque lo último que queda es eso. Y eso es lo que se consume como leche. Entonces es absolutamente ineficiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las personas tienen carencia de algunos nutrientes como, primero, no tiene fibra, por lo tanto, provoca problemas digestivos. Es más, se sabe que la leche de vaca, una de las características que tiene es provocar mucha mucosidad en el intestino, ¿no? Otra de las cosas, por ejemplo, falta de hierro, no aporta los aminoácidos esenciales que necesitamos nosotros, que son fundamentales para la generación para la generación de proteínas para nuestro organismo. No contiene vitamina C, que es fundamental para nuestro sistema inmune, para la piel, para los ojos, para el pelo, etc. Irrita el aparato digestivo. Piensen ustedes que tiene una gran cantidad sobre todo de ácido láctico, de galactosa, ¿no? La galactosa es una de las causantes o que hace prevalecer, por ejemplo, puede generar problemas de catarata, porque tiende a opacar el cristalino en el ojo y está presente en la leche de vaca, ¿no? Agrava las artritis reumatoideas. La irritación del sistema digestivo es generalmente porque genera cierta mucosidad, y esa mucosidad hace que, por ejemplo, sea un lugar muy habitable para determinadas bacterias, determinados virus, etcétera, ¿no? Más genera problemas de estreñimiento, genera problemas de constipación y por sobre todo problemas de irritación del sistema digestivo. Ven ustedes que regularmente la persona sacó al nene, lo dejó de amamantar con leche materna, le comenzó a dar leche de vaca y comenzaron los retorcijones, los reflujos, los dolores de panza, etc. ¿Y qué es lo que se lo provoca? Justamente es el tipo de leche. Luego tenemos la leche de almendra, ¿no? Obviamente es muy superior a la leche de vaca, ¿no? Tiene baja cantidad de sodio, tiene bajo nivel de grasa saturada, es una buena fuente de potasio. El potasio es fundamental, sobre todo para mantener el equilibrio con el sodio, ¿no? Es rica en ácido oleico, en omega 9. Luego tiene ciertas desventajas, y esta es una de ellas. Perdón, te puse desventajas, siguen siendo ventajas. Tiene un 3% de riboflavina, una vitamina B. Tiene cobre, que es fundamental para el sistema inmunológico. Tiene el 1,6% de calcio, hierro y algunas vitaminas y manganeso, que son también fundamentales para la formación del niño. Pero la leche que nosotros podemos consumir de almendra es una leche muy poco provista de calorías. ¿Por qué? Porque una almendra tiene más o menos 6 calorías. Si la leche de almendras tiene 30 calorías, que sería menos de la mitad de lo que tiene la leche materna por cada 100 centímetros cúbicos. La leche materna por cada 100 centímetros cúbicos tiene entre 70 y 80 calorías, ¿no? Y esta tiene 30 calorías por 100 centímetros cúbicos. Significa que tiene la leche de 5 almendras. ¿Y el resto qué es? El resto es agua, espesante, colorante, estabilizante, etc.
sea, la mejor manera si queremos usar leche de almendra es fabricarla, que la misma persona la fabrique, ¿no? Luego tenemos la leche de soja, que por supuesto es muy superior a las otras dos leches, ¿no? Tiene los 9 aminoácidos esenciales, tiene en total 11 aminoácidos, tiene prácticamente todo el complejo B, tiene vitamina E, vitamina A, calcio, magnesio, tiene fibra, tiene una gran cantidad de proteínas, carbohidratos de absorción lenta. ¿Eso qué significa? Que genera saciedad. Pero tiene estas desventajas, que esto es fundamental de entender, ¿no? El 99% de la soja argentina es transgénica. Y el problema de lo transgénico no es, o sea, también es lo transgénico, pero si no, también está el problema de por qué se hizo transgénico. Y la planta se hizo transgénica para resistir los, sobre todo el glifosato. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las sojas nuestras tienen una gran carga de contaminantes provocada por esa misma transgénesis, ¿no? Después tienen fitatos. ¿Qué son los fitatos? Los fitatos son ciertos ácidos que están dentro de las cortezas, no solamente de las hojas, sino que también del garbanzo, de la lenteja, etcétera, sobre todo en la parte de la corteza, y esos fitatos impiden la absorción de nutrientes. Entonces, lo que se podría aprovechar de nutrientes no se aprovecha tanto porque esos fitatos actúan como una barrera para que no puedan ser absorbidas por el organismo. Y contiene isoflavonas. Y este sí es un problema porque se ha comprobado que está muy relacionado con el desarrollo sexual de los chicos, ¿no? Si algunos tenemos algunos años y nos acordamos de la crisis del 2001, nos damos cuenta que estuvo muy de moda la llamada vaca mecánica, incluso acá en Bahía Blanca llegaron a haber 3, que eran unas máquinas que hacían leche de soja para dar como complemento nutricional en los colegios. En un momento determinado se sacó, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, porque hubo estudios que hablaban de los desequilibrios hormonales que estaba generando en los chiquitos, ¿no? Madurez prematura en el caso de la mujer y retraso en la madurez hormonal en el caso del hombre. Entonces se dejó de usar. Y como es una leche que tiene un cierto grado de acidez, también ayuda al aumento de caries dentales. Entendiendo algo, no estamos diciendo que sea estrictamente mala. Lo que estamos diciendo es que piensen ustedes algo, si la persona va a querer alimentar a su hijo con leche de soja, eso significa que 3 o 4 veces al día le va a dar leche de soja, y eso sí le va a generar. Además, piensen ustedes que está justo en la época del crecimiento de sus dientes de leche, que son muy débiles. Entonces, obviamente genera este tipo de problemas, ¿no? Ahora bien, ¿qué significa entonces para nosotros el Vikid? Un poco de historia. El Vikid surge dentro del paquete de nutrientes de OmniLife cuando Jorge Vergara tiene su penúltima hija. De ahí viene el nombre Vikid. La B está relacionado con el nombre de su hija, Valentina, ¿no? Y sucede porque todo lo que yo les he explicado fue algo que él también le explicaron, que eran las deficiencias nutricionales que había en los diferentes alimentos. No he hablado de las leches maternizadas, las leches, por ejemplo, deslactosadas, que en realidad no son deslactosadas, sino que traen incorporada lactasa para que el organismo no tenga que desdoblar la lactosa. Hay leches, digámoslo así, que tienen fórmulas muy similares al Vikid, pero tiene una característica: son 3, 4 o 5 veces más caras que el Vikid. Entonces, por eso ese es el valor que tiene este producto. Es un producto de excelente calidad a un precio razonable, ¿no? Yo me acuerdo que una vez me contactó una persona de Aguilares, de Tucumán, que tenía un problema serio con la nutrición de su hijo y él había pedido una importación de una leche de Alemania, y cuando se enteró del Vikid
y miró, porque obviamente era un padre preocupado, miró las fórmulas de Vikid con respecto a esa leche y descubrió que era, no sé si era 4 o 5 veces más barata. Yo le mandaba desde Bahía Blanca, estamos hablando de 1400 kilómetros, le mandaba esta leche a Aguilares, provincia de Tucumán. Entonces, ¿por qué? Porque tiene una tabla nutricional muy amplia. Acá tienen un pequeño ejemplo de la primera parte de la tabla. No la ven, pero no se preocupen porque ya se la voy a mostrar más en detenimiento. ¿Qué significa esto? Significa que tiene todos los nutrientes para el desarrollo del chico. Vean ustedes, tiene 13 vitaminas, o sea, tiene prácticamente todas las vitaminas que nosotros necesitamos. Tiene todo el complejo B, que es fundamental. ¿Para qué? Para el desarrollo muscular, para el desarrollo neurológico. Tiene vitamina C, que es fundamental para el desarrollo de los cartílagos, el desarrollo y la salud de la piel. Es fundamental como antioxidante, para impedir que los radicales libres agregan los tejidos internos. Además de eso, tiene 11 minerales. Obviamente, tiene calcio, fósforo, magnesio, yodo, y el yodo ya vimos la importancia que tiene para el desarrollo neurológico del niño. Y esto es, digámoslo así, lo común que podríamos encontrar en suplementos nutricionales, digámoslo así, de primer nivel. Es lo que tendría todo suplemento nutricional de primer nivel, pero tiene características que lo hace único. Una de ellas son los lactobacilos. Los lactobacilos son bacterias buenas que ayudan al proceso de digestión y al proceso digestivo en general. El lactobacilos ayuda en la formación de nuestro sistema inmune, del sistema digestivo. Por ejemplo, el acidofilo, que ya hemos hablado en otras charlas con respecto a él, es fundamental para regular el pH del sistema digestivo y mantener los hongos del sistema digestivo absolutamente a raya, ¿no? Es más, en otros productos como aloe beta, como el Supermix, sobre todo el aloe beta, son fundamentales, por ejemplo, para las personas que tienen cándida. ¿Por qué? Porque el acidofilos es el regulador natural de la cándida. La cándida es una levadura que permite el desdoblamiento de los carbohidratos, pero vive en un ambiente ácido. Y como la mayoría de la comida que nosotros ingerimos es altamente ácida, ¿qué es lo que sucede? El acidofilos comienza a retraerse, comienza a ser incapaz de mantener el pH del intestino. Entonces comienza a proliferar la cándida, que es una levadura. Y como toda levadura, cuando se expone demasiado, se transforma en un hongo. Si no, agarren ustedes una levadura de pan, déjenla a la intemperie y van a ver cómo les salen los pelitos, los honguitos, ¿no? Bueno, esto también se transforma en un hongo. Y el problema es que el hongo es altamente ácido, por lo tanto altamente irritante. Genera problemas de afta, genera problemas en los lagrimales, en las mujeres genera problemas ginecológicos, en el niño, por ejemplo, genera muchas papaduras, ¿no? Porque es ácido, es un ácido. Bueno, este elemento mantiene a raya la cándida, entonces impide que el sistema digestivo tenga problemas. Otra cosa que es interesante es la siguiente: cuando nosotros tomamos un complejo vitamínico tan completo como este, las vitaminas resultan a veces ser muy duras para el sistema digestivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El intestino comienza a reaccionar y a muchas personas el tomar, entre comillas, vitamina le genera colitis. ¿Por qué? Porque su intestino está muy débil y cuando ingresan esas vitaminas traen mucha agua. Es normal, se llama osmolaridad y es, para que se entienda, muchas partículas de vitamina, chiquitas y muchas. Entonces atraen mucha agua y generan ese problema. Pero además, ese problema no se debería generar si nuestra flora intestinal estuviese en perfectas condiciones. Bueno, estos dos nutrientes, estas dos bacterias buenas, estos dos probióticos, mantienen ese equilibrio e impiden que, entre comillas, el resto de las vitaminas le caigan pesadas al intestino, ¿no? Además de eso, tiene omega 3, que
Es excelente para mejorar la salud cardiovascular y es esencial en la salud cerebral. No, el cerebro en el chico necesita vitamina omega 3. Nosotros también necesitamos. Vean ustedes que hay un montón de publicidades que habla de la necesidad del omega 3. Hay muchos problemas cardiovasculares, problemas cerebrales, que se podrían solucionar nada más que con omega 3. Y ayuda fundamentalmente al fortalecimiento del nervio óptico y de la retina. Todo el proceso, toda la salud de nuestro, digámoslo así, de nuestro sentido de la vista está muy ligado al omega 3. La falta de omega 3 hace que, por ejemplo, estén pasando cosas como esta. Las retinopatías, las uveitis, el astigmatismo, la miopía, etcétera, se están haciendo endémicas. Aquellos que tenemos más edad, por ejemplo, de repente veíamos cuando estábamos chicos, capaz que en una división 2 o 3 chicos que usaban lentes, el resto no lo usaba. Hoy en día, vemos en la salida de la escuela la cantidad de niños que tienen problemas de vista y que usan lentes. Y muchos de esos problemas están íntimamente relacionados con la falta de omega 3 en la alimentación, que la principal fuente de omega 3 es el aceite de pescado de aguas profundas y el lino. Entonces la primera pregunta que uno se tiene que hacer es ¿cuántas veces en la semana come pescado de agua profunda o come lino? ¿Y cuánto lino consume? Recuerden ustedes algo, regularmente uno sobrevalúa los alimentos nutricionales, digamos in situ, también por publicidad. Un ejemplo que es clarísimo pasa con la espirulina. La gente dice, por ejemplo, la espirulina tiene 7 veces más hierro que un bife de hígado. Y es cierto, pero a comparación de pesos. O sea, 100 gramos de espirulina tiene 7 veces más hierro que 100 gramos de un bife de hígado. Ahora la pregunta concreta es, ¿2 capsulitas de espirulina tienen 7 veces más hierro que un bife de hígado? La respuesta es no. Es por peso la comparación. No es una cápsula contra un bife. Entonces, y eso tiene que ver con la publicidad. Inositol garantiza la salud de las membranas celulares y ayuda a la formación muscular y ósea. Es fundamental en la comunicación entre los neurotransmisores. Luego tiene colina, que obviamente es también fundamental para el desarrollo del cerebro, la comunicación neuronal y el control muscular. O sea, cómo nosotros tenemos, por ejemplo, la colina es fundamental, por ejemplo, en el niño, para procesos como caminar, tomar cosas, identificar cosas. O sea, todo el proceso cognitivo está directamente relacionado con la colina. ¿Por qué? Porque la colina cuando ingresa al organismo se transforma en acetilcolina, que es el segundo neurotransmisor, tomando como el primero la serotonina. Pero ambos deben funcionar. El problema es que la colina está en muy pocos alimentos, regularmente está en frutos secos, en pescados también está, y volvemos a la misma historia. ¿Cuánto pescado come un chico? ¿Cuántos frutos secos puede llegar a comer un chico? ¿Qué cantidad? Porque no se trata de una nuez por día. Y después tenemos los betaglucanos. Los betaglucanos son una serie de nutrientes que forman el sistema inmunológico del chico. El sistema inmunológico está presente en un 70% en el intestino. De ahí surge, digámoslo así, la mayor fuerza del sistema inmunológico. Después tenemos las células T, los linfocitos T, los linfocitos B, etc. Pero básicamente el sistema inmunológico está relacionado con el intestino. Esa es una de las razones, por ejemplo, por qué el niño se lleva cosas a la boca, come tierra, qué sé yo, se mete piedritas en la boca. Es una forma natural que tiene el organismo o la naturaleza del cerebro reptiliano para irse inoculando pequeñas cantidades de patógenos de nuestro alrededor que le va a permitir tener cierta resistencia inmunológica a esos patógenos.
El gran problema es que, como les decía al principio, nosotros vivimos en un mundo que nunca existió. Y hoy en día, por ejemplo, un patógeno que surgió en China encerró al mundo. Entonces ya no existen patógenos alrededor, existen patógenos. Piensen ustedes algo, ¿por qué no pasó lo mismo con la gripe española? Porque no había aviones. Entonces las personas venían en barco a la Argentina, por ejemplo, venían en barco a la Argentina y pasaban capaz que un mes en el barco, y en ese mes obviamente se provocaba el aislamiento, se provocaba la inmunidad de rebaño y se terminaba y llegaban acá sanos. Pero ahora con los aviones, una persona está tosiendo qué sé yo, en China, se encuentra con alguien en un hotel perdón, en un aeropuerto en Madrid, en España, y lo tenemos tosiendo acá en Ezeiza y tenemos un problema de infección totalmente endémico. Entonces, pero básicamente el beta-glucano es para eso. Entonces, fundamental, piensen ustedes algo, los chicos están tan mal nutridos que regularmente empiezan a engriparse en abril y se terminan de mejorar en noviembre. Y migran entre una gripe, un resfrío, para una nueva gripe, para un problema respiratorio, etcétera, etcétera. ¿Y por qué sucede? Básicamente porque su sistema inmunológico está bajo. Y para terminar, dejamos la frase, esto es para cómo consumirlo. Lo ideal es consumirlo de esta manera. Consumirlo exclusivamente como leche cuando la leche materna sea insuficiente, o sea, a partir de ahí. En realidad este producto, en la Argentina, ustedes van a ver en el sachet abajo que dice que hay que consumirlo a partir de los 4 años. Eso hay que ponerlo por etiqueta. Pero en otros países se comienza a consumir incluso a la par de la leche materna, tomando como la leche materna el principal nutriente la mayor cantidad de tiempo. Y la recomendación de darle a la madre es que trate de nutrirse lo mejor posible, porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si la madre no está bien nutrida, aunque la leche materna tenga la imagen de muy saludable, si la madre no está bien nutrida, hay nutrientes que no pasan al bebé. Pero una vez que la leche materna se transformó en insuficiente para el bebé y hay que complementarlo, inmediatamente comenzar con esto. Y luego, a medida que se va quitando la leche materna, esto lo podemos ir teniendo permanentemente. ¿Hasta cuándo? Hasta los 10 años, que es la fecha en que podría, o la edad sugerida para que el chico, si quiere seguir consumiendo estos nutrientes en este formato, puede usar el Supermix. Eso sería lo lógico. Y la reflexión final es esta, la que les decía antes, la de Soledad Barruti, ¿no? Autora del libro Mal Comido. El 85% de lo que se ofrece como comida en una góndola en un supermercado no es comida. Dicho esto, lo único que me queda ahora es invitarlos para mañana, aquellos que quieran, lo piden a través de las personas que lo invitaron. Nuestro líder, Rodrigo Pico, mañana va a dar una junta de oportunidades donde va a explicar cómo comprar este producto si no somos distribuidores y cómo distribuir este producto para aquellos que tengan necesidad de distribuirlo, y para las personas que ya son parte de nuestros equipos es una forma más de capacitarse.